Y buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos por fin con mi review y opinión sobre la peli de Knights of the Zodiac. ¿Es una buena peli o dejó ciego a Sirius? Antes de empezar, ya os adelanto que se vienen muchos spoilers y que esto obviamente es solo mi opinión personal y subjetiva. Dicho esto, comencemos. Para resumir la peli muy brevemente, podemos decir que Seiya es un chaval de la calle que busca a su hermana secuestrada mientras se gana la vida peleando. De repente, en una de esas peleas, Seiya despierta un extraño poder que terminará siendo el Cosmos, y desde ahí su vida cambiará radicalmente, viéndose envuelto en el mundo de los Caballeros del Zodiaco, una orden de guerreros que protegen a la diosa Atena desde la era mitológica. Y hasta aquí el brevísimo resumen. Ahora pasamos al análisis personal. La cosa ya empieza malamente cuando nos ponen justo al comienzo la mítica pelea entre Aioros y Shura, algo que queda ciertamente espectacular, pero creo que habría estado mejor empezar mostrando los poderes de los Caballeros de Bronce, no de los Dorados, pues estos no aparecerán en toda la peli. Por otra parte, no me gustó mucho eso de que Shura vuele. Es cierto que los caballeros pueden desplazarse por el aire, pero eso no significa que puedan quedarse quietos de manera estática en el cielo como si fueran Goku. Después de esta pelea introductoria de Shura y Aioros, la película empieza oficialmente, y ya al comienzo ves que la cosa va a ser un poco diferente. Aunque algo diferente no tiene por qué ser malo, pero ya veréis que en este caso sí. Por un lado tenemos a un Seiya que parece salido de una banda de K-pop. También vemos a un Cassius del bajo mundo y a Tatsumi en modo táctico. Siguiendo con la peli, ahora Kido se llama Allman, por lo que queda claro que no se basaron en la serie clásica o el manga, sino en Knights of the Zodiac de Netflix. Aunque es curioso que pongan a Tatsumi pilotando un avión, algo que recuerda a una escena del mini arco de Heiss y los Caballeros del Abismo. Siguiendo con la peli, reconozco que el chistecito del aterrizaje en vertical tuvo cierta gracia, pero parece que a los guionistas les pareció buena idea copiar a Marvel y meter chistes cada 3 segundos. Después de todo el viajecito, conocemos por fin a Athena, la cual por cierto está de muy buen ver. Por esta Athena me cruzaría las 12 casas a la pata coja y con una mano a la espalda. Además, en esta peli, Kido sigue vivo y Athena es consciente de su origen. Pero teniendo en cuenta al actor que interpreta a Kido, sabemos que su personaje morirá pronto. Se revela que Athena parece tener una especie de menstruación cósmica que le viene de vez en cuando. Además, conforme va teniendo esos ataques de Cosmos y va despertando como Athena, su pelo se va volviendo más morado. Un guiño claro a la Athena del anime, pues en el manga Saori tiene el pelo castaño. Parece ser que hay una profecía sobre que Athena destruirá el mundo, por eso se nos presenta a la loca malvada, la que quiere matar a Athena, lo cual, teniendo en cuenta eso de la menstruación cósmica, a lo mejor no es tan mala idea. Así que esta loca malvada crea una organización paramilitar en la que a través de la tecnología cyborg crea supersoldados a los que llama Caballeros Negros, aunque como buen polla vieja prefiero la versión clásica de que los Caballeros Negros eran antiguos aspirantes a caballeros que fueron rechazados o desertaron de su entrenamiento. Por otro lado, Cassius no se merecía que lo convirtiesen en un Robocop oscuro o algo así. Y ahora el Caballero del Fénix aparece como el lugarteniente de la loca malvada. Volviendo con Ikki, podemos decir que es el malo final de la peli, aunque más que un caballero, parece el Brian de tu colonia. Ahora vamos a la parte del entrenamiento de Seiya. La verdad es que la caracterización de Marin fue buena, y me gustó el guiño de la escena donde le dice a Seiya que rompa la piedra con la mano, una referencia clara al primer capítulo de la serie. Por otro lado, en esta peli, quitaron esa absurdez de que Marin podría ser Seika. Para empezar, en la peli no se parecen nada. Aparte, era estúpido si tenemos en cuenta que pasan unas 2 semanas desde que Seiya es separado de Seika hasta que lo llevan al santuario. Por tanto, para que Seika fuese Marin, debería haber sido capaz de llegar en 2 semanas hasta Grecia y haber sacado tiempo para convertirse en la Caballero del Águila. Volviendo a la peli, tengo que reconocer que me emocioné un poco cuando Seiya rompe la roca grande y aparece la armadura con la música de la serie de fondo. Aunque ese fanservice de ponernos durante 2 segundos la ropa de entrenamiento de Seiya estuvo un poco forzado. Finalmente Seiya termina con su entrenamiento express y vuelve ya convertido en caballero junto a Athena, pero para sorpresa de nadie, Athena es secuestrada, así que como no podía ser menos, al fin la peli empieza a recordar un poco a la serie, pues finalmente todo se reduce
a ver a Athena sufriendo mientras ella va al rescate. La verdad es que pensaba que aquí nos iban a salir con alguna fumada barata de Athena empoderada o algo así. Pero gracias a Dios no pasó eso. Y ojo con Tatsumi Reloaded, se supone que no tiene combos, pero suelta hostias como aspas de molino. Quizás habría sido más interesante que le entrenasen a él para caballero. Al final Seiya llega a salvar a Athena, derrota a Cassius de un soplido y pelea contra Ikki. Este último, por cierto, termina matando a la loca malvada, o casi la mata, porque gracias al poder del guión, la loca malvada se vuelve buena y decide salvar a Athena. Luego esta se tira un pedo cósmico y el Fénix se va a la puta. La peli termina con Athena y Seiya listos para buscar a la hermana de este y al resto de caballeros. Ahora, para terminar, voy con mi opinión final. Si miramos esta peli como una peli de artes marciales, no está tan mal, pero después de terminarla no tenía la sensación de haber visto una peli de Saint Seiya. Entiendo que esta peli o la serie de Netflix de Knights of the Zodiac son contenido que no va dirigido realmente a los fans clásicos como nosotros, pero dudo mucho que esto entusiasme a alguien. Seguramente mucha gente la haya considerado entretenida, pero no es una peli memorable que se recordará años después. En todo caso, será recordada como el Dragon Ball Evolution de Saint Seiya. Aparte, quitando la armadura de Marin, los diseños de armaduras se ven horribles. En definitiva, y como podréis imaginar, la peli no me ha gustado, y dudo mucho que atraiga nuevo público. Y aunque solo dura algo más de 1 hora y media, la primera mitad se hace especialmente larga. Después de ver cosas así, me planteo si Saint Seiya Omega quizás no era tan mala después de todo. Aparte, todo eso de los paramilitares, tiroteos y peleas espectaculares se han añadido únicamente para contentar al público norteamericano. ¿Pero realmente le están dando a los gringos una adaptación medianamente fiel de Saint Seiya? Ya eso lo dejo a la visión de cada uno. Personalmente creo que todo esto ha sido un intento de aprovechar el boom que está teniendo el mercado asiático a nivel mundial e intentar arañar beneficios reinventando una historia que ya saben que tuvo cierto éxito. El problema es que la mayoría de la gente que es fan de esa historia no tiene por qué ser fan de la nueva versión. Si creas una historia, es más fácil asegurarte cierto público si la llamas Saint Seiya que si la llamas Las trepidantes aventuras de Sergio el Santo, y da que pensar el hecho de que la peli no contenga escenas postcréditos. Quizás ni los propios desarrolladores confiaban en que su peli iba a tener éxito. Por último, y antes de cerrar este vídeo, dale like y comenta si tú también te pasaste toda la peli esperando a que apareciesen el dragón, el cisne o Andrómeda. En fin, si eres fan de Saint Seiya de toda la vida, vas a querer sacarte los ojos con una cuchara después de ver esta peli. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, quejas, amenazas, etc., dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta otra.